Las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025, según han informado dos ONG pro derechos humanos. En un informe anual conjunto, la organización noruega Iran Human Rights y una segunda con sede en París, Together Against the Death Penalty, afirmaron que existe el riesgo de que se produzcan aún más ejecuciones a raíz de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la teocracia persa. Sus responsables instan a ambos contendientes a situar la pena de muerte en el centro de cualquier negociación con Teherán, una petición que se produce después de que Israel haya reinstaurado la pena de muerte contra actos de agresión que un juez determine que son contrarios a la existencia del Estado. El número de ejecuciones en Irán ha supuesto un aumento del 68% con respecto a las 975 personas que Irán ejecutó en 2024, una cifra que incluye a 48 mujeres. Existe un grave riesgo, señala el informe, de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión. El número de ejecuciones fue, con diferencia, el más alto desde que IHR comenzó a registrarlas en 2008 y el mayor registrado desde 1989. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue muy duro en sus críticas al Papa León al hablar con periodistas justo fuera del Air Force One a última hora del domingo. Trump calificó al primer pontífice nacido en Estados Unidos de liberal y criticó sus posturas contra la guerra y sobre la inmigración. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Los comentarios se produjeron después de una publicación en redes sociales en la que el presidente estadounidense arremetió contra el Papa calificándolo de débil y le pidió que se ponga las pilas. Sus ataques comenzaron después de que León sugiriera que la ilusión de omnipotencia es lo que está alimentando la guerra en Irán. Mientras tanto, el pontífice ha iniciado una gira de 11 días por África, donde visitará iglesias católicas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Poco después de su llegada a Argelia, León afirmó que está centrado en promover la paz y añadió que no tiene intención de debatir con Trump. En un discurso de 3 horas este lunes, el primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, pidió la rápida formación de un nuevo gobierno, con el objetivo de formalizar el traspaso de poder el 5 de mayo. Tras su contundente victoria el domingo, Magyar expuso las prioridades inmediatas de su futuro ejecutivo, centradas en restaurar las instituciones democráticas. Mindent el fogunk követni, hogy ez valóban egy új korszak legyen, hiszen a magyar emberek nem egy egyszerű kormányváltásra szavaztak, hanem egy teljes rendszerváltásra. En relación con el conflicto en Ucrania, Magyar confirmó que no bloqueará un préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Kiev, aunque insistió en que Hungría no contribuirá al fondo. También reiteró su oposición a una adhesión acelerada a la UE de un país en guerra. En materia energética, el líder entrante adoptó un tono pragmático. Aunque pretende poner fin a la dependencia de la energía rusa para 2035, afirmó que Budapest seguirá comprando petróleo ruso a corto plazo para garantizar la competitividad económica. Magyar también planea mantener la valla fronteriza en el sur y sigue oponiéndose al pacto migratorio de la UE. No obstante, expresó su voluntad de resolver las multas diarias de 1 millón de euros impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la legislación de asilo. Varios líderes europeos se han apresurado a felicitar al nuevo primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, el ganador por mayoría absoluta de los comicios del domingo, que ha acabado con 16 años de mayorías absolutas del ultraderechista Viktor Orbán. Figuras como Pedro Sánchez, pese a no pertenecer a la familia política del conservador, han felicitado a Magyar, proveniente de las filas del partido de Orbán y con un discurso contra el mandatario y la corrupción gubernamental que han convencido a formaciones como el propio Partido Socialista de retirarse para aunar una mayoría en torno a él. Hungría ha elegido Europa, escribió la presidenta de la Comisión Europea en una publicación en X este domingo por la noche, en respuesta a los resultados de las elecciones parlamentarias húngaras.
La presidenta afirma que el país vuelve a su camino europeo y que la Unión se fortalece. El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría, escribió en húngaro. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó al partido Tisza por su victoria electoral. Francia celebra la victoria de la participación democrática y el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea y con Europa, escribió en X. El canciller alemán Friedrich Merz también felicitó a Magyar y al partido Tisza en X. Mi más sincera enhorabuena por tu victoria electoral, querido Peter. Espero con interés trabajar juntos por una Europa fuerte, segura y sobre todo unida. De acuerdo con el primer ministro británico Keir Starmer, la victoria electoral es un momento histórico no solo para Hungría, sino también para la democracia europea. El líder del Partido Laborista ha declarado en X que espera trabajar con Magyar por la seguridad y la prosperidad de ambos países. Hungría, Polonia y la Unión Europea juntas de nuevo, ha proclamado por su parte el primer ministro polaco, Donald Tusk. Ha sido una gloriosa victoria, queridos amigos. Rusos, añadió, volved a casa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que quiere avanzar de forma rápida en el restablecimiento de las relaciones entre Bruselas y Budapest. Sus declaraciones llegan un día después de que Péter Magyar lograra la victoria en las elecciones húngaras y pusiera fin a los 16 años de poder ininterrumpido de Viktor Orbán. Magyar y su partido se encaminan a obtener una supermayoría que necesitará para revertir las profundas reformas impulsadas por Orbán. The people of Hungary have spoken and they have reclaimed their European path. It is a victory for fundamental freedoms. So with this result, our union is stronger, our union is more united. It was an exceptional evening yesterday. Of course, we will start working with the government as soon as possible. Se espera que los contactos entre Bruselas y Budapest comiencen de inmediato una vez que Magyar asuma formalmente el cargo, previsiblemente a mediados de mayo. La Comisión Europea mantiene congelados actualmente unos 17.000 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación COVID debido a diversos conflictos legales con Budapest relacionados con el Estado de Derecho, la independencia judicial, la libertad académica, la legislación de asilo y los derechos LGBTQ+. Para Magyar, la liberación de los fondos europeos es una prioridad absoluta. El futuro primer ministro cree que su supermayoría le permitirá aprobar las reformas necesarias y cumplir las condiciones establecidas por la Comisión para desbloquear los fondos. La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza es un momento muy importante para la Unión Europea y un momento histórico para Hungría, según afirmó el lunes el expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel. That's an important step for more European unity, and I hope that it will allow the European Union to be more integrated, to be more ambitious, and finally to make the decisions to make this European sovereignty not a slogan, but to make it a reality. Como primer paso, el político húngaro declaró el domingo que Hungría se unirá a la Fiscalía Europea, el organismo que investiga delitos financieros transnacionales y complejos. La prioridad de Magyar es abordar las reformas necesarias para desbloquear los 17.000 millones de euros congelados por la Comisión Europea debido a las preocupaciones sobre el Estado de Derecho en el país gobernado hasta ahora por Viktor Orbán. Now we have to see how the new government in Hungary will manage and will put in place reforms that are needed, will give the signals that what they have announced before the elections will become a reality in the country, which will allow, I suppose, the European institutions to make decisions in favor of unleashing the financing for Hungary. También se espera que Ucrania se beneficie de la derrota de Orbán tras 16 años en el poder, ya que el primer ministro saliente era conocido por bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev. El tesoro cinematográfico olvidado en un baúl durante más de un siglo ya es de dominio público. El profesor jubilado Bill McFarland no tenía ni idea del secreto que escondían los rollos en blanco y negro que acumulaban polvo en su ático familiar. My great-grandfather left a trunk of, this trunk over here, of 10 reels of black and white, silent, nitrate films, and nobody that I know in the family ever knew what was on them.
Tras abrir el cofre y descubrir una decena de rollos de película, McFarlane se puso en contacto con los archiveros de la Biblioteca del Congreso en Culpeper, Virginia. Esto marcó el inicio de un largo proceso de restauración e identificación de los rollos que presentaban graves daños en algunas partes. Finalmente se llegó a una conclusión. Uno de ellos contenía una película perdida de Georges Méliès, considerado uno de los primeros directores de cine de la historia. So he starts looking, and George recognized George. He's like, oh, that's George. And then he saw the star on the pedestal, and so he took a photograph, and we sent it off to an expert, and within the day got back to us saying that, congratulations, you found a lost Méliès film. Titulada Gugus y el autómata, esta película reaparecida de apenas 45 segundos de duración se rodó en 1897, tan solo 2 años después de la primera proyección cinematográfica de los hermanos Lumière. Georges Méliès nació en 1861 en el seno de una familia acomodada. Al tener poco interés en el negocio de calzado de su padre, abandonó la empresa familiar para dedicarse a la magia. One day, the legend goes, one day he was shooting a parade and his camera jammed. So he had to stop and get the film freed, and then he continued shooting. And when he got his film back and he watched it, the parade was moving along, and it was like soldiers parading along, and all of a sudden, right in the middle of the shot, it switched to a hearse going by. And he realized that by stopping the camera and starting again, he could create this effect, this sort of time effect. Fascinado por el cinematógrafo, Méliès llegó a rodar más de 520 películas, entre ellas la famosa Viaje a la Luna, considerada como una de las primeras películas de ciencia ficción. Es ampliamente reconocido como un pionero de los efectos especiales en el cine.